Bueno, aquí tenemos un circuito que, como quien dice, está doblado. Esto indica que este conductor no tiene contacto con este otro. No hay conducción, sino ahí se hicieron un cortocircuito. Entonces, para evitar errores, este circuito se va a tener que desdoblar y escribirlo en forma plana. ¿Sí? Esa es la manera correcta de atacar este circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer en forma plana? ¿Cómo lo vamos a desdoblar? Pues muy fácil. Simplemente la guía van a ser los nodos que nosotros indiquemos. Por ejemplo, aquí voy a tener un nodo, puedo llamarle a este nodo 1. Acá arriba voy a tener otro nodo. Aquí en este extremo de esta resistencia hay otro nodo. Aquí en el otro extremo de esta resistencia hay otro nodo. Y este nodo 3 pues va aquí a este extremo de esta resistencia. Entonces aquí va a haber el nodo 5. Y este no, este es el mismo nodo porque este es un alambre nada más. Entonces este circuito tiene nada más 5 nodos. ¿Cómo le vamos a hacer para que se desdoble este circuito? Pues hagan de cuenta que esta parte la voy a dejar igual. Voy a poner la fuente de voltaje de 20 volts, pongo la resistencia de 30 ohms, pongo la resistencia de 20 ohms y enumero los nodos, ¿no?, que ya tengo indicados ahí. Nodo 1, nodo 2, aquí va a ir la corriente IX en este sentido, aquí debe ir el nodo 4 y este es el nodo 3. ¿Sí? Y vamos a hacer un seguimiento. El nodo 3, ¿hacia dónde va? Va a conectar a un extremo de la resistencia de 50 ohms. Entonces, a un extremo de la resistencia de 50 ohms está el nodo 3, ¿verdad? Esta parte. Y del otro extremo de la resistencia, ¿qué nodo tengo? Pues el nodo 5, ¿verdad? Y el nodo 5, ¿a qué está uniendo? Al extremo de la resistencia de 50 y el positivo de quién? De la fuente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí va el positivo de la fuente, el nodo 5, y luego tengo el negativo de la fuente. ¿Y el negativo de la fuente a dónde está conectado? Al nodo 4. Entonces ya el circuito se dice que ya es plano, y ya un circuito plano ya se puede analizar correctamente. Por lo contrario, ¿qué pasaría si no hago eso? Por lo contrario, pues se tendría que seguir la corriente. ¿Cómo va la corriente a través del circuito? ¿Verdad? Tendría que ver que la corriente tendría que hacer esta trayectoria. ¿Verdad? Y nos complicaríamos. En cambio, aquí ya estoy viendo que es un circuito serie. La corriente es la misma en todo el circuito. Entonces aquí tengo 60 volts. ¿Qué más me falta por hacer? Pues me falta indicar los voltajes que caen en cada resistencia, ¿verdad? Como la corriente lleva esta dirección y es la misma porque es un circuito serie, entonces toda la corriente que pasa aquí es IX, ¿verdad? Todas son IX. Entonces, IX lleva esta dirección, por lo tanto, el voltaje en esta resistencia, siguiendo la referencia que vimos al principio, aquí es más y aquí es menos. Y ese será el voltaje en la resistencia de 20 ohms. ¿Por qué? Porque dentro de la resistencia la corriente va de más a menos. Ahora me voy a indicar el voltaje en esta resistencia. El voltaje en la resistencia de 50, aquí debe ir más y aquí debe ir menos. Porque dentro de la resistencia la corriente debe ir de más a menos. Y por lógica, aquí también aquí debe ser más y aquí menos.
Entonces ya tengo indicados los voltajes en las resistencias. El siguiente paso es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Si ustedes se fijaron, generalmente cuando tengo un circuito paralelo, aplico la ley de corrientes de Kirchhoff. Cuando tengo un circuito serie, aplico la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, el siguiente paso es tomar una malla. Y voy a tomar la malla 1, 2, 4, 5, 3, 1. Esta malla, sentido horario. Entonces tengo que indicar en malla 1, 2, 4, 5, 3 y 1. Donde empiezo, termino. Y es el sentido horario. Acuérdense, voltajes que vayan de menos a más, positivos. Voltajes que vayan de más a menos, negativos. Entonces, de 1 a 2. De 1 a 2, el voltaje va de menos a más, positivo. Vale 20. De 2 a 4, el voltaje va de más a menos, negativo. ¿Cuánto sería el voltaje negativo? Ley de Ohm, 20, menos 20 por IX. Menos 20 por IX. Ley de Ohm y por L. De 4 a 5, el voltaje va de menos a más, positivo, más 60. De 5 a 3, el voltaje va de más a menos, negativo. ¿Cuánto sería por ley de Ohm? Menos 50 por IX y por R. Y de 3 a 1 también va de más a menos, negativo, menos 30 por IX. Igual a 0. ¿Qué hacemos con esa ecuación? Se reduce en términos semejantes. 20 más 60, 80. Menos 20 IX, menos 50 IX, menos 30 IX es menos 100 IX igual a 0. Entonces, este término negativo lo paso al otro lado, pasa positivo. 80 es igual a 100 por IX. Este 100 está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces, 80 entre 100 equivale a IX. IX es igual a 0.8 amperes. Ya tengo la corriente del circuito. Si ya tengo la corriente del circuito, puedo conocer los voltajes en las resistencias. Entonces, el siguiente paso es calcular los voltajes en las resistencias. Voltaje en la resistencia de 20 ohm, ley de Ohm, 20 por IX. 20 por 0.8. Y los voltajes en la resistencia de 50 ohm, pues será 50 por IX, la ley de Ohm. 50 por 0.8. Y luego voltaje en la resistencia de 30 ohm, 30 por IX, ¿cuánto sería? 30 por 0.8. Esto serían 16 volts, esto serían 40 volts y esto serían 24 volts. Ya tengo todo, ahora sí, para calcular la potencia en cada elemento. Nos vamos primeramente al cálculo de la potencia de los elementos activos. Potencia en elementos activos. Que sabemos que es potencia entregada. ¿Verdad? Potencia entregada. Entonces, vemos y nos tenemos que acordar en las referencias de voltaje y corriente en un elemento activo como es la fuente de voltaje. Si la fuente de voltaje tiene esta polaridad y es positiva y la corriente dentro de la fuente de voltaje va de menos a más y es positiva, entonces la potencia entregada por esta fuente va a ser positiva. Entonces, siguiendo esto, lo ejemplifico aquí. ¿Cómo será la potencia entregada por esta fuente de 20 volts? Pues positiva. Entonces, potencia en la fuente de 20 volts va a ser P por I, 20 volts por IX. Aquí, ¿qué sucede?
Fíjese bien. ¿Cómo tengo aquí? Este es IX y esto es 60 volts. Ustedes me dirán cómo serán las potencias de estos dos elementos. Aparentemente esto sería una potencia entregada negativa, pero no. Si ustedes se fijan, esta corriente IX va hacia arriba, pero aquí va hacia abajo. Vamos a suponer que entonces sería una corriente, en este caso aquí, sería una corriente negativa con respecto a esto. Ahora, el voltaje, este voltaje Vx de acuerdo a esta polaridad sería positivo, pero con respecto a esta, este voltaje sería negativo. Entonces, negativo por negativo da positivo. Entonces, esta potencia entregada sería positiva. O hagan de cuenta que este circuito, si ustedes lo voltean así, ¿sí?, a 180 grados, van a tener esta misma referencia. Entonces, la potencia entregada en la de 60 también va a ser potencia positiva. Entonces, potencia en la de 60 volts será 60 volts por IX. Entonces, sería 20 por 0.8 y 60 por 0.8. Esto sería 16 watts y aquí serían 48 watts. De potencia total entregada, ¿cuánto sería? 8 y 6, 14, 4 y 1, 5, 64 watts. Es la potencia total entregada por los elementos activos. Ahora nos vamos con potencia absorbida por los elementos pasivos. Si colocamos adecuadamente los voltajes en las resistencias, todas las potencias absorbidas por las resistencias van a ser positivas. Entonces nos vamos primeramente por la de 20 ohms. Potencia absorbida en la de 20 ohms simplemente es V por I, ¿verdad? Voltaje en la resistencia de 20 ohms por IX, ¿verdad? Voltaje en la resistencia de 20 ohms por IX, V por I. Voltaje en la resistencia de 20 ohms ya lo tenemos, 16 volts. Por IX que vale 0.8. Y luego nos vamos a la potencia, la de 50. Potencia, la de 50 ohms, sería voltaje en la resistencia de 50 ohms por IX. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia de 50 ohms? 40 volts. 40 volts por 0.8 amperes. Y luego potencia en la de 30 ohms, ¿cuánto es? Voltaje en la de 30 ohms por IX igual a voltaje de 30, 24 volt por 0.8. Entonces vamos a ver cuánto da eso. En la de 20 volts, 20 ohms, perdón. En la de 20 ohms da 12.8 watts. 12.8 watts. Aquí da 32 watts. Y acá da 19.2 watts. Potencia total absorbida. Será igual 8 más 2, 10, lleva 1, 0 y se lleva 1. 4
y una 5 y 9, 14, llevamos una y queda 64 watts. Ahí está. Se sigue cumpliendo que la potencia total absorbida debe ser igual a la potencia total entregada. Bueno, esto sería una forma de poder sacar voltajes y corrientes en este circuito, pero hay otra también. Hay un tema ya en los últimos problemas del capítulo que dice que hay que podemos reducir un circuito a tener un circuito equivalente. Si tengo aquí un circuito serie, yo puedo reducir las fuentes de voltaje, pero siempre y cuando nada más tenga fuentes de voltaje independientes. Si hay fuentes dependientes, no se pueden reducir. Y como es un circuito serie, pues puedo sacar la resistencia equivalente. Y esa sería otra manera de poder sacar los datos de corriente y voltaje en este circuito para sacar las potencias. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues vamos a ver cómo puedo reducir este circuito a un circuito equivalente. Entonces, lo primero que debo hacer es, voy a fijar una sola fuente, la de 20 volts, por comodidad. ¿Sí? La de 20 volts por comodidad, porque está en este sentido y está del lado izquierdo, es la que pongo primero. Pero este positivo de la fuente de 20 volts, ¿a dónde va? ¿Va a dónde? El positivo de la fuente de 20 volts va al negativo de la de 60. Entonces, yo puedo agrupar las fuentes. Entonces voy a poner aquí negativo, positivo, y esta es la de 60 volts. ¿Sí? Y ya las demás resistencias pues van a estar en serie. ¿Cuántas son? Son 3. Entonces ya tengo agrupadas las fuentes de voltaje y las resistencias. Y la corriente, pues ya sabemos que la corriente IX va en este sentido. Ahora sí ya podemos reducir este circuito, pero hay que seguir ciertas reglas en estas fuentes de voltaje. Con la resistencia no hay problema, porque como es un circuito serie, pues se suma nada más la resistencia, ¿verdad? 20, 30 y 50. 20, 30 y 50. Ahí está. Entonces, el chiste de esto es ver cómo vamos a reducir las fuentes. Esas dos fuentes, ¿qué pasa con ellas? ¿Se están sumando o se están restando? Menos más, menos más. Si ustedes se acuerdan, cuando, no sé, a lo mejor a ustedes no les tocó todavía, cuando tenían la grabadora y que compraban pilas y las conectaban, se las ponían a la grabadora para que tocara, pues su conexión era esa, ¿no? Las pilas así se conectaban. Entonces, ¿qué polaridades? Pues menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. O sea, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Se están alternando las polaridades? Cuando las polaridades se están alternando, menos, más, menos, más, menos, más, quiere decir que los voltajes se están sumando. Si yo tuviera una fuente de voltaje de 40 volts, por decirlo así, y otra de 60 volts, ¿cuál será el voltaje equivalente ahí? Vean ustedes, menos, más, más, menos. Ahí se estarían restando las fuentes de voltaje. ¿Cuál es el voltaje mayor? El de arriba. Entonces, si esto sucediera,
yo tengo que respetar la polaridad del voltaje mayor y restaría eso. Entonces el voltaje equivalente para este circuito sería, voltaje equivalente sería 60 menos 40 igual a 20 volts. ¿Y cómo representaría los 20 volts? ¿Con qué polaridad? Pues aquí está la parte A y acá tengo la parte B. El A va al negativo y el positivo va al B. Entonces, este sería el voltaje equivalente representado, ¿sí? De esa manera se representaría el voltaje equivalente, los 20 volts. Cuando, en este caso se están sumando, ¿eh? Pero este es un caso cuando se están restando para que sepan qué tienen que hacer. Entonces, en este caso, si esto se está sumando, ¿cuánto sería el voltaje equivalente del circuito que estamos analizando? ¿Cuánto sería este voltaje equivalente? Pues 80 volts. Voltaje equivalente, pues sería 60 más 20, igual a 80 volts. Y queda la polaridad de esta fuente, ¿no? ¿Y la resistencia equivalente cuánto es? Como es un circuito serie, pues R1 más R2 más R3, ¿verdad? Esto sería 20 más 30 más 50, que son 100 ohms. Entonces, la corriente, como es la misma en un circuito serie, esta sigue la misma dirección. ¿Y qué sucede? Este voltaje equivalente, ¿dónde va a caer? Este potencial positivo se transfiere a lo largo de este conductor a la parte superior de esta resistencia, y este potencial negativo se transfiere a toda la parte de este conductor en la parte inferior de esta resistencia, de tal manera que ¿cuál sería el voltaje de la resistencia? 80 volts. Entonces, ¿cuánto sería IX? B sobre R, ¿verdad? 80 volts sobre 100 ohms. ¿Y cuánto es eso? 0.8 amperes. Y conociendo la corriente, pues ya aquí puedo conocer estos voltajes de la resistencia y ya puedo hacer lo demás. Bueno, eso sería todo de esta